En este room, ¿no? Es que esta doctora ha causado furor aquí, además de inteligente. Ah, no, true. Caballero. Claro, Sí. caballero. Señores, miren, es que la doctora más inteligente es hermosa. Y estos hombres se ponen chivirico. Vamos con el Ya está comentario. Mira, hasta se cayó el audífono. No, y que la del siga. señor Víctor Villanueva. El pasado 24 de agosto se cumplió 6 meses de cuando el presidente, hoy dictador, digamos, accidente de la historia, Vladimir Putin, anunció al mundo lo que tiene que ver o lo que se ha escenificado en cuanto a la invasión de Ucrania sobre el territorio ucraniano por parte de tropas rusas, en atención a los procedimientos que tenía instaurado el presidente Zelensky de abrirse camino hacia ser miembro pleno de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que inició inicialmente como un espacio político tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y tras haberse quedado ya instaurado lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Tanto Inglaterra como Estados Unidos definieron mediante la OTAN establecer un escenario de diálogo permanente político. La OTAN inicia con una concepción eminentemente política y que tras la ruptura por parte del presidente Charles de Gaulle, este señaló que la OTAN no tenía razón de ser y por lo tanto la OTAN era un club entre Estados Unidos e Inglaterra, y él se separó y estableció entonces su agenda de dominio militar, dando como resultado al día de hoy que Francia sea la única potencia militar de toda la Unión Europea y sobre todo el único país con armamento nuclear declarado. Y por lo tanto, en el caso de ese contexto, de esa agenda que estableció el presidente Zelensky, pues entonces esta operación militar especial, como denominó Vladimir Putin, aquí entonces hemos visto cómo en estos 6 meses la huella que ha generado, pero sobre todo la recomposición geopolítica que está generando esto, porque yo siempre he sustentado como investigador y analista de asuntos internacionales que cada siglo tiene su potencia dominante. Y en el siglo XX la potencia dominante, la hegemónica, ha sido Estados Unidos. Ahí no hay duda. En el siglo XIX fue Inglaterra. Ahí no ha habido dudas. Y así sucesivamente hacia atrás, sobre todo desde el Imperio Otomano a la fecha. Y lo que se está viendo es, según las concepciones de las relaciones internacionales, es una recomposición de las fuerzas del poder del mundo, de haber pasado por la hegemonía de los Estados Unidos del siglo XX, habiéndose constituido entonces la concepción de un mundo apolar. En este caso entonces se está viendo si entraremos en un mundo multipolar. Y esto quiere dejar dicho que el poder del planeta se va a dividir, se está dividiendo, tanto ya no por la dimensión netamente militar, sino entra también la dimensión financiera, la dimensión de capital e inversiones y la dimensión de lo comercial, sobre la base de todos los estamentos ya clásicos de la concepción geopolítica, en donde se tienen dominios y predominios en lo geográfico inclusive, y sobre todo en el acceso de recursos naturales para mantener en vigor, en dinámica, las actividades económicas internas de cada una de estas potencias, mediante el dominio del oro, mediante el dominio de metales, el dominio del petróleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos 6 meses que ya han transcurrido han dejado distintas nociones en función a esta recomposición de fuerzas en el equilibrio geopolítico mundial, y obviamente que le ha tocado a Ucrania tener aquí
el rol más devastado, más pesado, más lúgubre en cuanto a tener que escenificar en su territorio, con su propia población, con su propia nación, los intereses geopolíticos establecidos entre estas potencias. No es nuevo. El mensaje que ha quedado es una transgresión de este acuerdo que de alguna manera se había instaurado mediante la OTAN, un congelamiento con acuerdos que se hicieron ya hace unas décadas con el presidente Boris Yeltsin y el presidente Bill Clinton. Estos establecieron un congelamiento de la membresía de los Estados miembros a la OTAN, pero en el caso de Boris Yeltsin, que venía entonces de haber tenido que superar la caída de la Unión Soviética y de haber tenido que haber superado también los efectos de la desaparición, a razón de esto, de lo que fue el Pacto de Varsovia, que fue una contestación en ese umbral de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética a eso que se instauró en la OTAN como OTAN ya en los años 1949. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí en la OTAN, con estos pactos, Estados Occidente, la OTAN, continuó sumando adeptos, continuó sumando países, como es el caso, por ejemplo, de Turquía. Turquía es un estado que, al igual que de manera geográfica, se le puede dar las mismas competencias en interés geopolítico que lo que tiene Ucrania. Y es el hecho de que Turquía es la frontera entre Asia y Europa. Y a ese enclave, sobre todo, por el paso del Mar Negro que atraviesa en canal hacia el Mediterráneo desde Istambul, aquí el Mar Negro es la apetencia central que necesitaba Rusia precisamente para tener viabilidad hacia aguas cálidas desde el Mediterráneo hacia lo que es el Océano Atlántico, pero a la vez le sirve para tener acceso inmediato por la vía marítima también de lo que es los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y esto obviamente que lo garantizó tras haber anexionado lo que es la península de Crimea. Y en el paso que llevaba la OTAN, obviamente que las reacciones de Putin se entienden, se explican y se sustentan ahí. Ya su devenir, como lo ha hecho, no se justifica. Pero en el contexto de lo geopolítico, la reacción siempre ha estado ahí. ¿Qué va a deparar todo esto? Bueno, yo planteo que el conflicto seguirá siendo a largo plazo. Porque cuando usted evalúa las peticiones de las partes interesadas, en el caso de Vladimir Putin, ¿qué pide Putin? Que Ucrania no sea parte de la OTAN tan solo. No. Putin plantea que la OTAN tiene que volver a la membresía de su composición original, del 1949. Todos los estados que se han sumado del 49 a la fecha, él no los quiere a ninguno ahí. Obviamente, eso la OTAN nunca lo va a permitir. Y si ese es el foco de negociación, pues por lo tanto, ahí se puede proyectar perfectamente un conflicto a largo plazo. Porque al contrario, la OTAN lo que está llevando es una tendencia clara y marcada con Finlandia y Suecia de que se sumen nuevos estados a esta organización. Y qué razones de más tienen estos dos países de sumarse frontalmente a la OTAN, porque ya no le quedará otro mecanismo de persuasión con el tema de las apetencias de Putin y su Rusia. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos que también habrá que replantearse la calidad de haberse considerado, o de considerar más bien, a Ucrania como un estado pendular. Lo hemos analizado aquí en distintos momentos. Es un estado que, por su ubicación geográfica, insisto, como Turquía, necesita claramente tener definido una concepción de las relaciones internacionales
hacia lo que es declararse un estado neutral, pendular, que no esté matizado ni hacia un lado ni hacia otro. Y por lo tanto, esto tiene que tener una definición y eso cuesta décadas establecerse así. Lo otro son las huellas ya del impacto económico que se está generando. Para Rusia esto ha significado más de $1 billón en términos de las sanciones y de las medidas de retorsión que han hecho de manera bilateral algunos estados frente a Rusia. Y en el caso de Ucrania, sin hablar de la reconstrucción de sus ciudades devastadas, ya las cifras superan los 680.000 millones de dólares. Ni hablar de los 11 millones de personas ya desplazadas que han huido desde Ucrania, de las cuales 6.5 millones, según el ACNUR, han sido declarados como refugiados. El otro debate, y ya ahí concluyo, se centra netamente en los efectos que está teniendo este conflicto tras 6 meses a lo que es el contexto del consumo de los países de la Unión Europea. Rusia era el principal abastecedor de gas ante lo que es el consumo que requiere la Unión Europea. Toda la tensión en Europa está ahora mismo marcada en que ya pasando el verano, empezará el clima de otoño y posteriormente el invierno, y el consumo de gas será esencial y fundamental. Eso ha llevado inclusive al presidente Sarkozy, el presidente de Ucrania, Macron, a establecer que en esta semana que el periodo de la abundancia que la humanidad conoció ya pasó. Y él se sustenta netamente en lo que es el cambio climático, la sequía que atraviesa Europa, el problema del gas natural, el problema de poder volver a sembrar los campos y todo eso, y que ha llevado a un consumo marcado en que ya no tendrán que entrar en una etapa de racionalidad plena. Por lo tanto, Europa va a empezar a sentir los efectos a partir de este otoño de lo que tiene que ver con este conflicto de la Unión Europea, de Ucrania y Rusia, que para más será obviamente razón de debate por los largos de estos meses y cuidados y años.